Imagina por un momento que cada meta que te has puesto, cada sueño que has tenido, no ha sido destruido por el mundo, ni por la mala suerte, ni por otras personas, sino por ti mismo. Séneca lo dijo de forma brutal. El mayor enemigo del hombre es el que lleva dentro. Y si estás aquí, es probable que lo hayas sentido. Postergar demasiado, dudar de ti mismo, sabotear oportunidades, rendirte justo antes de lograrlo. Ese patrón repetido que te deja con la sensación de que podías haber sido mucho más. Hoy vamos a descifrar ese problema. No con frases motivacionales vacías, sino con las enseñanzas más duras, más prácticas y más incómodas del estoicismo. Este no es un video para sentirte bien. Este es un video para despertar. Para que escuches a Séneca como si estuviera hablándote a ti, directamente. A partir de ahora, vamos a entrar en la mente estoica. Y descubrir por qué te autosaboteas, cómo detener ese ciclo de una vez por todas. Y cómo convertirte en alguien que actúa sin miedo, sin excusas y sin frenos internos. Séneca afirmaba que la mayoría de nuestras miserias no vienen de factores externos, sino de la mente indisciplinada. Y eso, traducido a tu vida actual, significa algo claro. No te estás fallando porque seas incapaz. Te estás fallando porque te gobierna una mente sin control. 1. La mente indisciplinada busca el placer inmediato y destruye el progreso a largo plazo. Séneca decía: lo que duele es el intervalo entre lo que debemos hacer y lo que preferimos hacer. Ese intervalo es donde nace tu autosabotaje. Ahí es donde decides. Empiezo mañana. Voy, no tengo energía. Primero hago algo fácil. Después lo intento. Y mientras tanto, tu yo del futuro, el que sí quiere mejorar, queda atrapado viendo cómo tu yo del presente lo sabotea. La mente indisciplinada te vende placer rápido. Scroll sin fin, distracciones, comodidad, excusas. Pero te roba exactamente lo que más deseas. Avance, claridad, propósito, poder personal. Séneca insistía: nada grande es fácil. Y lo que no es fácil, tu mente lo evita. Ese es el mecanismo. 2. El autosabotaje nace del miedo disfrazado de lógica. Séneca escribió algo que duele. Nos imaginamos más desgracias de las que realmente nos ocurren. Ese es el corazón del autosabotaje. Temes fallar, así que ni siquiera intentas. Temes ser juzgado, así que no muestras tu trabajo. Temes no ser suficiente, así que pospones. Temes cambiar, así que te quedas exactamente donde estás. Pero lo más cruel es que ese miedo no se presenta como miedo. Se presenta como razón. De pronto te dices: no es el mejor momento. Necesito aprender más. Tengo otras prioridades. Quizás más adelante. Todo eso parece sensato, pero es miedo maquillado. Séneca diría: sufrimos no por los hechos, sino por la interpretación que hacemos de ellos. No te bloquea la realidad. Te bloquea la historia que tu mente te cuenta sobre la realidad. 3. La vida se destruye por falta de acción, no por falta de conocimiento. Séneca repetía una idea que hoy sería una bofetada. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y tú lo sabes. Sabes exactamente qué deberías hacer. Sabes qué hábito cambiar. Sabes qué proyecto comenzar. Sabes qué relación dejar. Sabes qué disciplina necesitas. No te falta información. Te falta movimiento. El autosabotaje te mantiene en un eterno estado de preparación. Estudias, miras videos, te inspiras, planeas. Pero nunca ejecutas. ¿El resultado? Meses pasan. Después años. Y te encuentras diciendo: si hubiera empezado cuando pensé. Séneca advertía: mientras dudamos, la vida pasa. El autosabotaje no es un acto. Es una erosión lenta. Te roba en silencio.
Sin hacer ruido. Día tras día. 4. Cómo detener el autosabotaje según Séneca. Aquí es donde el estoicismo no solo explica el problema. Lo aplasta. Primera clave, la disciplina no se negocia. Séneca decía: gobierna tu mente o ella te gobernará a ti. Eso significa que no debes esperar sentirte motivado. La motivación no es confiable. La disciplina sí. La disciplina es actuar aunque tu mente proteste. Es hacer lo correcto aunque no quieras. Es avanzar aunque duela. La mente empieza a obedecerte cuando tú empiezas a mandar. Segunda clave, reduce la fricción entre tú y la acción. Séneca explicaba que la virtud está en la simplicidad. Y tu rutina debe ser igual de simple. Menos pasos. Menos decisiones. Menos complicaciones. Cuanto más complejo sea actuar, más fácil será sabotearte. Haz que avanzar sea inevitable. Tercera clave, enfrenta tus miedos nombrándolos. El miedo se hace gigante cuando no lo miras. Séneca aconsejaba: el hombre valiente es aquel que examina sus temores. Si quieres romper el autosabotaje, haz esto. Toma papel y escribe exactamente qué te detiene. Sin filtros. Verás que el monstruo era más grande en tu cabeza que en la realidad. Cuarta clave, actúa pequeño, pero actúa hoy. Séneca insistía en que la grandeza se construye en porciones mínimas de acción. No necesitas una transformación total. Necesitas un inicio. 1. Pequeño. Hoy. Ese es el golpe que rompe la cadena del autosabotaje. El autosabotaje no desaparece con fuerza bruta, sino con claridad interior. Séneca enseñaba que la mente se vuelve enemiga cuando no sabe hacia dónde ir. Y ese es el siguiente veneno silencioso. La falta de dirección. Cuando no tienes claro qué buscas, la mente se dispersa, duda, se rompe. Pero cuando tu propósito es nítido, la mente deja de pelear contigo. 5. El propósito como antídoto. Séneca escribía: quien no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. Y esto no es poesía antigua. Es una advertencia para ti. Cada vez que te autosaboteas, no estás fallando por debilidad, sino porque tu puerto está borroso. La mente humana no avanza hacia lo que no puede ver. El autosabotaje es, en esencia, desorientación emocional. Por eso necesitas un faro. Una dirección interna que no dependa del ánimo. Una convicción que no cambie con cada emoción pasajera. La mente se vuelve aliada cuando siente que trabajar tiene sentido. Cuando sabe hacia dónde va. Cuando comprende el porqué de cada paso. Tu tarea no es luchar contra ti mismo. Es mostrarte un destino tan claro que tu propia mente no tenga otra opción que servirlo. 6. La autoestima estoica. El valor no es sentimiento, es coherencia. Séneca lo decía sin suavizarlo. No es libre quien es esclavo de sí mismo. Y tú te vuelves esclavo. Cuando prometes y no cumples. Cuando dices que cambiarás y no cambias. Cuando te juras disciplina y te traicionas. Cada decisión pequeña que rompes erosiona tu confianza interna. Cada decisión pequeña que cumples construye una roca que nada puede mover. La autoestima estoica no nace del pensamiento positivo, sino de la coherencia. Eres grande no cuando te lo dices, sino cuando te lo demuestras. Eres fuerte no cuando lo imaginas, sino cuando actúas en silencio. Séneca llamaba a esto dignidad interior. Y esa dignidad es el arma más poderosa contra el autosabotaje. Porque cuando te respetas a ti mismo, ya no aceptas comportamientos que te hunden. 7. La mente se entrena como un músculo. Epicteto, otro maestro estoico, advertía: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y añadía algo esencial: la autodisciplina no nace espontáneamente.
Se forja. Se practica. Se entrena como el acero al fuego. Imagina un hombre que entra por primera vez en un taller. Sus manos tiemblan. No sabe manejar herramientas. No tiene precisión. Todo le sale torpe. Pero si persiste, día tras día. Aunque falle, aunque dude, aunque no le guste. Sus manos aprenden. Su mente aprende. Su cuerpo aprende. Eres igual. Tu mente solo sabe autosabotearte. Porque es lo que ha practicado constantemente. Pero también aprenderá a avanzar. Si repites la acción. Aunque sea mínima. Aunque sea imperfecta. El autosabotaje no es una identidad. Es un hábito. Y como todo hábito, puede morir. 8. El diálogo interno, el enemigo más hábil. Séneca lo escribía con una claridad incómoda. La mente te exalta o te destruye. Y la mayoría de tus derrotas han sucedido en conversaciones que nadie más escuchó. Cada vez que te dices, no puedo. No soy suficiente. No funcionará. Es demasiado tarde. ¿Para qué intentarlo? Es tu mente creando una realidad. Que luego tú mismo confirmas con tus acciones. El autosabotaje es, antes que nada, una narrativa. Una historia interna que te convence de que no vale la pena avanzar. Y justo aquí es donde Séneca introducía una enseñanza crucial. No aceptes pensamientos que no te servirían si fueran pronunciados por otro. Si alguien te hablara como te hablas tú, ¿lo permitirías? Entonces, ¿por qué permites esa voz dentro de tu mente? Tu progreso comienza cuando cambias tu tono interno. De enemigo a guía. De juez a maestro. De saboteador a estratega. 9. El instante sagrado donde muere la autoexcusa. Séneca decía que la transformación no ocurre en el mañana imaginado, sino en el ahora real. El momento exacto donde vence el autosabotaje. No es espectacular. No tiene música épica. No tiene aplausos. Es silencioso. Pequeño. Íntimo. Es cuando dices, no quiero, pero voy. No tengo ganas, pero actúo. No estoy listo, pero comienzo. Ese instante vale más que 1000 intenciones. Ese instante inaugura una vida nueva. Ese instante te devuelve el control. El autosabotaje muere. Cuando eliges no obedecer tus emociones, sino tu dirección. 10. La libertad interior, el premio final. Séneca creía que el mayor regalo de la disciplina no era el éxito, ni la riqueza, ni el reconocimiento, sino la libertad. La libertad de no ser esclavo de tus impulsos. La libertad de no detenerte por miedo. La libertad de no depender del ánimo. La libertad de ser quien tú decides ser. Esa es la cima de la vida estoica. Ese es el estado al que puedes llegar. Cuando ya no te saboteas. Porque tu propia mente se ha convertido en tu mejor aliada. Y cuando comienzas a romper esas cadenas interiores, algo inesperado ocurre. Descubres que no necesitas correr. Descubres que no necesitas demostrar. Descubres que el mundo deja de sentirse como un enemigo. Y empieza a abrirse como un camino. Séneca hablaba de una calma que no depende de las circunstancias. Una calma que nace cuando ya no luchas contra ti. Esa calma no es pasividad. Es fuerza pura. Es la serenidad del arquero que apunta sin temblar. Es la respiración estable de quien conoce su destino. Es el silencio previo a una acción contundente. La mayoría se sabotea porque actúa desde la ansiedad. Desde el deseo desesperado de resultados inmediatos. Desde el miedo a no ser suficiente. Pero tú, al recuperar el mando sobre tu propia mente, comienzas a actuar desde otro lugar. Un lugar más profundo. Más elegante. Más invencible.
11. El arte de avanzar sin prisa, pero sin pausa. Séneca explicaba que la virtud crece como crece un árbol. No a gritos. No por impulsos. Sino por constancia silenciosa. Tú no vences al autosabotaje con grandes explosiones de energía, sino con una continuidad tranquila. Un día, avanzas un paso. Otro día, avanzas otro. Al siguiente, otro más. Y cuando miras hacia atrás, descubres que ya no eres la misma persona. Descubres que has cambiado sin darte cuenta. Descubres que te convertiste en alguien capaz, firme y centrado. Esa es la revolución estoica. Una transformación tan profunda que no necesita ruido. 12. La aceptación como poder. Séneca decía que la raíz de muchas autodestrucciones es no aceptar lo que no podemos cambiar y sabotear lo que sí podemos. Te quejas del pasado, pero el pasado no cambia. Te quejas de lo que otros hicieron, pero sus actos ya están escritos. Te quejas de la vida que tienes, pero la vida que puedes construir aún no la has tocado. Cuando aceptas la realidad tal como es, no como quisieras que fuera, toda tu energía vuelve a ti y deja de desperdiciarse en fantasmas. La aceptación no es rendición. La aceptación es recuperación de poder. Y desde ese poder, puedes actuar con precisión quirúrgica, con mente clara, con corazón firme. 13. La transformación silenciosa que los demás notan antes que tú. Hay un momento en el camino estoico, en el que el autosabotaje muere sin que te des cuenta. Y ese momento llega cuando, sin pensarlo, haces lo que antes evitabas. Un día despiertas. Y simplemente empiezas. Sin excusas. Sin negociaciones. Sin resistencia. Actúas. Y en ese instante, la gente a tu alrededor comienza a ver el cambio. En tu postura. En tu tono. En tu forma de hablar. En tu manera de caminar. Ellos ven algo distinto. Algo más fuerte. Algo más centrado. Lo que están viendo es esto. Que tu mente ya no te domina. Que por fin estás alineado contigo. Que ya no te autoengañas. Que ya no huyes de ti mismo. Están viendo tu renacimiento interior. 14. El fuego tranquilo que transforma al mundo. Los estoicos hablaban de un fuego interior. No el fuego impulsivo. No el fuego que quema. Sino el fuego que ilumina. Que da forma. Que vuelve más puro lo que toca. Ese fuego es tu intención profunda. Tu propósito. Tu disciplina. Tu compromiso silencioso. Cuando alimentas ese fuego cada día, aunque sea con una chispa pequeña, tus viejos hábitos comienzan a derretirse. Tus dudas se vuelven humo. Tus excusas se evaporan. Y entonces ocurre algo extraordinario. El mundo empieza a responderte. Porque quien deja de sabotearse, comienza a emitir una fuerza calmada, que otros perciben sin saber por qué. Es la fuerza del que sabe quién es. La fuerza del que dejó de huir. La fuerza del que se gobierna a sí mismo. 15. El silencio que revela quién puedes llegar a ser. Hay un tipo de silencio que no es vacío, sino origen. Es el silencio en el que empiezas a escucharte de verdad. Es el silencio donde descubres tus verdaderos motivos. Es el silencio donde ves tu camino con claridad. Séneca decía que la tranquilidad del alma es el mayor logro humano. Y esa tranquilidad llega cuando ya no estás dividido por dentro. Cuando ya no eres víctima de tus contradicciones. Cuando dejas de impedirte avanzar. Ese silencio te devuelve una visión profunda. Tu potencial real. La vida que podrías construir. La grandeza que podrías alcanzar. Si dejaras de traicionarte. Y al ver eso con nitidez,
Algo se enciende dentro de ti. La decisión de no volver atrás. Pero incluso después de ver tu grandeza posible, queda un último enemigo. La tentación de volver a lo familiar. La mente, por costumbre, siempre intentará arrastrarte hacia antiguas versiones de ti. No porque te odie, sino porque teme lo desconocido. Y es aquí donde las enseñanzas de Séneca se vuelven más necesarias que nunca. Él decía que ningún cambio es estable, si depende únicamente de la emoción del momento. El verdadero cambio nace cuando decides sostener tu transformación. También en los días grises. También cuando no es fácil. También cuando la mente te pide retroceder. Ese es el momento en que demuestras que has conquistado lo que antes te conquistaba. 16. El encuentro con la parte de ti que siempre estuvo esperando. Llega un punto donde, sin forzarlo, empiezas a sentir una presencia interior distinta. Un yo más sereno. Más observador. Más dueño de sí. Es ese yo interno. El que Séneca quería que despertaras. El yo que toma decisiones claras. El que no se precipita. El que actúa desde la sabiduría. Y no desde el impulso. Ese yo te ha estado esperando desde hace años. Siempre estuvo ahí. Oculto bajo capas de miedo. De hábitos débiles. De pensamientos que no eran tuyos. Y cuando empiezas a escucharlo, todo cambia. Ya no actúas por presión. Actúas por convicción. Ya no buscas aprobación. Buscas coherencia. Ya no reaccionas. Respondes. Tu vida empieza a alinearse. Porque tú comienzas a alinearte contigo mismo. 17. La serenidad como arma secreta. Hay una fuerza más poderosa que la motivación. Más estable que la pasión. Más constante que el entusiasmo. La serenidad. La serenidad te permite hacer lo correcto. Sin necesidad de sentirte perfecto. Te permite avanzar. Sin necesidad de tener todas las respuestas. Te permite continuar. Sin hundirte en la duda. Séneca repetía que el sabio actúa como un río tranquilo. Fluye sin prisa. Pero jamás se detiene. Y así, poco a poco, tu vida toma una forma nueva. No por grandes gestos, sino por pasos silenciosos. Sostenidos por una calma que antes no tenías. 18. La libertad de elegirte a ti mismo, día tras día. Cuando rompes el autosabotaje, descubres algo revelador. Que la libertad no está en hacer lo que quieres, sino en elegir lo que te hace bien. Es una libertad más profunda, más madura, más real. Es la libertad de no autocastigarte. La libertad de no repetirte historias viejas. La libertad de no permitir que tu pasado decida tu futuro. Séneca enseñaba que la mayor victoria es la victoria sobre uno mismo. Y esa victoria no se celebra con aplausos, sino con decisiones discretas y firmes, que solo tú conoces. Eso es libertad. Poder decirte a ti mismo: hoy avanzo. Y cumplirlo. 19. El renacimiento interior que pocos experimentan. Cuando el autosabotaje muere, renace algo extraordinario. Tu esencia. Ya no actúas desde la carencia, sino desde la fortaleza. Ya no avanzas con miedo, sino con claridad. Ya no te hunden las caídas, porque entiendes que son parte del trayecto. Y, sobre todo, ya no empiezas desde cero. Empiezas desde conciencia. Cada día te levantas sabiendo: soy capaz. Porque ya comprobé que puedo gobernarme. Eso transforma cada área de tu vida. Tu disciplina. Tu cuerpo. Tu creatividad. Tus relaciones. Tu capacidad para persistir.
Te vuelves alguien confiable para ti mismo. Y pocas cosas en la vida son tan poderosas como eso. 20. El cierre, la luz serena que deja Séneca en tu interior. Respira. Escucha tu silencio interior. Porque en ese silencio está sucediendo algo profundo. Estás recordando quién eres y quién puedes llegar a ser. Séneca no pretendía que fueras perfecto. Pretendía que fueras consciente. Que te dieras cuenta de que tu gran enemigo no era el mundo, ni la suerte, ni las circunstancias. Eras tú mismo. Y también que ese enemigo puede convertirse en tu mayor aliado. Al final, el mensaje es claro. Cuando dejas de sabotear tu vida interna, tu vida externa florece sin esfuerzo. Como una llama que por fin encuentra oxígeno. Como un guerrero que deja caer el peso del miedo. Como un río que, sin obstáculos, retoma su camino natural hacia el mar. Ese eres tú ahora. Un río más claro. Una mente más firme. Un espíritu más libre. Camina con esa calma. Respira con esa fuerza. Avanza con esa luz. La transformación ya comenzó dentro de ti. Y no hay nada más poderoso que eso. Y aun cuando la calma empieza a habitarte. Aun cuando sientes que tu antigua versión ha perdido fuerza. Queda un tramo final del camino. Aprender a sostener tu nueva identidad. Porque el autosabotaje no desaparece con un solo acto. Se desvanece cada vez que eliges coherencia sobre excusa. Cada vez que eliges presencia sobre distracción. Cada vez que eliges avanzar en lugar de postergar. Séneca enseñaba que la verdadera transformación no es un estallido, sino una maduración silenciosa. Una raíz que crece bajo tierra. Antes de que la superficie muestre cualquier señal. Y tú estás justo ahí. En el momento en que las raíces empiezan a afirmarse. Lo suficiente como para que nada pueda arrancarte. 21. El peso que cae del alma cuando ya no te mientes. Hay un tipo de ligereza que no proviene del descanso, sino de la honestidad interna. Una ligereza que nace cuando ya no te dices a ti mismo historias inventadas para justificar hábitos que te dañan. Cuando finalmente miras tu vida tal como es. Sin adornos. Sin excusas. Sin velos. Ahí, en esa claridad que a veces da miedo. Es donde comienza la autoridad interior. Porque la verdad, incluso cuando duele, libera. Siempre. Y cuando empiezas a decirte la verdad. Cuando admites lo que has postergado. Cuando aceptas tu responsabilidad completa. La culpa se disuelve. Y da paso a un impulso suave pero constante. El impulso de continuar. 22. La mirada del sabio que observa sin agitarse. Aprender a dejar de autosabotarte. Es aprender a contemplar tu mente. Como un sabio observa el horizonte. Sin exigencia. Sin violencia. Sin desesperación. Simplemente observando. Epicteto lo decía con fuerza. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y al observarte, descubres que muchas de tus reacciones no vienen de lo que pasa afuera, sino de interpretaciones antiguas, creencias heredadas, miedos que no te pertenecen. Cuando haces esa distinción, tu mundo interior se abre. Tu corazón se calma. Tu pensamiento se vuelve nítido. Ese es el nacimiento del autocontrol real. De la autogobernanza. De la armonía con uno mismo. 23. El arte de caminar con dignidad. Dejar de autosabotarte no se siente como una explosión de energía, sino como recuperar la dignidad en cada paso. La dignidad de despertarte y cumplir lo que prometiste. La dignidad de no traicionar tus metas pequeñas.
La dignidad de ser alguien confiable para tu propio espíritu. Séneca hablaba de la dignidad como una corona silenciosa. Una que nadie ve, pero que sostiene todo. Esa corona empieza a posarse sobre ti cuando vives desde la virtud y no desde la reacción. Cuando eliges actuar, incluso si nadie te está mirando. Porque al final, la vida entera es un diálogo contigo mismo. Y cuando ese diálogo se purifica, tu camino se libera. 24. La mente que antes era una tormenta, ahora es cielo abierto. Hubo un tiempo, y tú lo sabes, en que tu mente era un lugar ruidoso, lleno de dudas, de excusas, de pensamientos que tiraban de ti en direcciones opuestas. Pero ahora, más que tormenta, comienza a parecerse a un cielo amplio, sereno, profundo. Un cielo donde las nubes pasan, pero no te arrastran. Donde los vientos soplan, pero no te empujan. Donde la luz se abre paso, sin que tengas que forzar nada. Esa es la mente gobernada. Esa es la mente estoica. Esa es la mente que ya no se traiciona. 25. El llamado silencioso hacia tu mejor versión. Hay algo que solo ocurre cuando dejas de autosabotarte. Escuchas, por primera vez sin interferencias, la llamada de tu propia vida. No la vida que imaginaste para complacer a otros. No la vida que construiste por miedo. No la vida que elegiste por inercia. Sino la vida que es tuya. La que pertenece a tu esencia. La que se alinea con tu virtud. Séneca enseñaba que cada ser humano tiene dentro un destino natural. Y ese destino se revela cuando dejas de poner obstáculos en tu propio camino. Ahora empieza a revelarse en ti. Suave. Profundo. Inevitable. 26. El sello final del estoicismo en tu alma. Y así, lentamente, casi sin que lo notes, la enseñanza queda grabada. La libertad no se conquista afuera. Se conquista dentro. Cuando dominas tu mente. Cuando observas tus miedos. Cuando actúas incluso sin ganas. Cuando sostienes tu propósito. Cuando eliges la serenidad sobre el caos. Entonces, la vida exterior comienza a obedecer tu vida interior. Ya no eres una sombra de lo que podría ser. Eres una presencia. Una roca firme. Un fuego tranquilo. Un río que avanza sin forzarlo. Ese es el sello de Séneca. Ese es el sello del sabio. Ese es el sello de alguien que dejó de autosabotarse y decidió, por fin, volverse infinito en su propia vida. Si estas palabras resonaron contigo, si sentiste que una parte de ti despertó, acompáñame en este camino. Aquí seguimos explorando la mente, la virtud y la fuerza tranquila. Únete y suscríbete para caminar juntos hacia una vida más clara, más fuerte y más libre.